Estoy aquí. No me he ido. No estoy muerto ni me he retirado. Igual que hace miles de años, estoy a tu alrededor. Veo este mundo lleno de maldad y gente cansada de tanto dolor que gritan: Dios no existe. Me dieron su espalda. Dicen que no me ven, pero sus ojos se han cerrado. Se preguntan por qué no me oyen, pero han cubierto sus oídos. Y yo estoy ahí, a sus puertas. Cada día, cada minuto y en cada situación de sus vidas. No me voy a cansar. ¿Por qué no me quieres dejar entrar? Yo estoy aquí. Estoy cerca. Veo tu sufrimiento. Yo escucho tu llanto silencioso pidiendo ayuda. Y siento tu dolor. Tú sufres porque has cometido errores. Haces cosas malas aun cuando no lo deseas. Y estás infectado por el pecado. Rabia, furia, enojo, desconfianza, cobardía, traición. Es por eso que vine. Yo vine a la tierra a darte una nueva vida, una nueva esperanza. Había un precio por tus pecados y era la muerte. Y yo la pagué por ti. Yo morí para que tú no murieras y me levanté para que pudieras vivir. Estoy con los brazos abiertos y esperaré por ti hasta tu último aliento. God of Abraham, you're the God of covenant, of faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the wind may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak your word, it will come to great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, seasons change, you remain the same. Yeah. Gone from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. History can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me.
Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. You'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness. From the rising sun to the setting, sing, I will praise your name. Singing great, great is your faithfulness to me. Singing great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness from the rising sun to the setting, same I will praise. From the rising sun to the setting, same I will praise. From the rising sun to the setting, same I will praise. From the rising sun to the setting, same I will praise. From the rising sun to the setting, same I will praise your name. Great, great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. Great, great is your faithfulness to me. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro servicio más de la Iglesia de Cristo de Palm Beach, del Ministerio de Español. Qué bueno que estás con nosotros otro domingo más, un domingo especial, el Día de la Resurrección, día importante para nosotros y muy especial, ¿verdad? Para el mensaje de salvación de Jesús. Así que te deseamos un buen día y espero que estés pasando muy bien con tu familia y con tus seres queridos. Empezamos primero con una oración para que Dios bendiga este tiempo juntos y continuamos con el tema de hoy. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta hermosa y bella mañana de domingo. Yo sé que, mi Dios, cada día tenemos que reflexionar en el mensaje de salvación, pero sobre todo, mi Dios, en el mensaje de la resurrección, porque de ahí se demuestra tu poder. Que si tú pudiste sacar a Jesús de las garras de la muerte y lo llevaste a la vida en un cuerpo glorificado, Señor, entonces para ti no hay límite, Señor. Señor, gracias porque has mostrado tu poder. Y gracias, Señor, porque a través de Jesús podemos tener una relación contigo. Podemos tener una relación contigo íntima y personal, Dios. Porque eres el puente, Señor. Porque eres la forma de llegar hacia ti. Y gracias, Señor, porque la resurrección es una demostración de poder, de amor, de gracia y de perdón. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por cuidar cada día de nosotros. Yo te oro, Padre, que tú abras el corazón y la mente de los que estén viendo este video ahora para poder continuar entendiendo, mi Dios, el mensaje de la resurrección y qué eso significa, Señor, en nuestras vidas. Que a pesar de nuestra torpeza, todavía, Dios, tú quieres glorificarte y usar a nosotros para llevar tu mensaje.
Yo te oro, Padre, mi Dios, que tú, mi Dios, otra vez abras el corazón para cada día entender más y más tu amor. Y es en el nombre de Jesús que te lo pido y te lo oro todo. Amén. Esta mañana, como estamos ya hablando por la última semana, seguimos con el tema de mesa reservada. Y hoy continuamos con esta edición que va a ser la última de esta serie bíblica. Por las últimas semanas hemos estado hablando de este tema y estudiando a un invitado diferente en la Biblia, una persona que, como tú y como yo, tuvo el honor y el privilegio de sentarse en una mesa con Jesús. Hoy estaremos observando y aprendiendo de la interacción que tuvo Jesús con dos nuevos amigos que se sentaron con Jesús en una mesa para hablar de un tema que es tan importante como es la esperanza a través de su resurrección. Y hoy la mesa reservada está para los torpes. Cuando está buscando la definición en el diccionario de la palabra torpe, hace alusión al aturdimiento, la ignorancia, la equivocación, el desacierto, el descuido o la lentitud en las acciones o actos. Y vamos a explicar más adelante por qué es que digo que la mesa reservada está para los torpes. En Lucas, y ahí comenzamos el estudio de la mañana de hoy, 24, versículo 13, comienza entonces esta conversación que tiene Jesús con estos dos amigos. Y dice ahí en Lucas 24, 13, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, y a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo en lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Y aquí estamos viendo estos dos hombres que están hablando en el camino de Emaús. Y estas dos personas estaban hablando y discutiendo y de repente Jesús se les aparece y comienza a caminar con ellos. Y la realidad es que el tiempo que estos dos hombres están viviendo era un momento de profunda oscuridad. Y estos dos discípulos de Jesús que iban conversando, hablando de lo que había pasado en los últimos días, la conversación tuvo que haber sido intensa, tuvo que haber sido triste y estaba llena de lamentos, ya que esto sucedió justo después de la muerte y la crucifixión de Jesús. Cuando dos de sus discípulos caminaban de regreso a la aldea de Emaús y quizás estaban decepcionados por los acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén, donde su maestro, su Señor y su Salvador había sido crucificado, caminando ellos, se le acerca a esta persona y ellos no reconocieron que era el mismo Jesús, porque sus ojos estaban como velados. No podían distinguir con claridad quién era Jesús. Y no quizá están distinguiendo con claridad la situación en que estaban ellos envueltas en ese momento. Quizás ellos murmuraban al ver morir sus sueños y sus esperanzas. El último recuerdo que habían tenido de Jesús era Jesús crucificado. Se sentían quizás decepcionados y era una noche fría, oscura y sin entendimiento. Yo no sé cuántos de ustedes hoy día pueden identificarse con el sentimiento de sentirse los ojos velados, especialmente cuando estamos enfrentando adversidades en la vida. A veces no vemos la solución delante de nosotros y todo se ve empañado, se ve nublado y se siente demasiado dolor en el corazón. No sé cuántos de ustedes se han encontrado quizás de día o de noche con profunda confusión. Y la confusión viene de diferentes formas. Puede llegar de diferentes maneras a nuestras vidas. La confusión de quien comienza un empleo nuevo y al día siguiente te despiden sin razón aparente. Y eso crea confusión. La confusión de alguien que comienza a ver sus sueños concretarse y de repente te enfrentas con el muro de retos y obstáculos y te sientes perdido y sin control. La confusión después de una mala noticia de tu doctor y esa mala noticia llega a tu vida y tú comienzas a batallar con la idea de que te vas a morir. La confusión de que quien no tiene la humildad para reconocer el fracaso
y comienza a dominar la soberbia y no puede ver la luz al final del túnel. La confusión después de una traición de un amigo, de una amiga, y no ves cómo comenzar el proceso de sanar y de perdonar a esa persona. La confusión después de una llamada en medio de la noche de que un ser querido falleció y ahora la vida pierde todo sentido. Y si quizás tú pasas por alguno de estos momentos, te puedes quizás identificar con estos dos hombres. Estaban decepcionados, estaban confundidos, sus ojos estaban velados. ¿Qué hacemos en momentos como estos? ¿Qué hacemos en momentos de oscuridad? Nuestros ojos no pueden quizás distinguir con claridad. Y para aquellos que estamos batallando cada día, luchando cada día por mantenernos en el camino de Jesús, y no vemos que Jesús está caminando con nosotros, a pesar de que estamos pasando un momento muy difícil en la vida, a pesar de que estamos pasando un momento de mucha oscuridad, y no podemos distinguir con claridad, y por más que oramos, y por más que tratamos de meditar y leer la Biblia, nuestros ojos continúan velados, y es como caminar con un manto sobre la cabeza, y tropezamos quizás en confusión. ¿Cuántos de ustedes no han pasado eso alguna vez en su vida? Y estaba escrito ya en Mateo 26:31 cuando dice: esta misma noche, dijo Jesús, le dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Cuando Jesús muere en la cruz y Jesús es sepultado, ¿verdad?, detrás de la roca, los discípulos estaban confundidos, no sabían qué estaba pasando. Y ya Jesús lo había advertido: van a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar. Se sienten falta de dirección, hay confusión. Y eso fue lo que exactamente pasó. Entonces continuamos la lectura en Lucas 24, ahora en el versículo 17, cuando dice: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Y esto era Jesús preguntándole a ellos. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes, los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien iba a redimir a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y ahora, como en forma de resumen, Cleofás comienza a hablar con Jesús diciéndole: es que tú no te has enterado qué está sucediendo, qué ha pasado. Teníamos nuestra esperanza en Jesús y nuestros gobernantes y los líderes religiosos lo entregaron, lo azotaron, lo crucificaron y Él murió. Y esto ya pasó más de 3 días. Y aquí tú puedes ver los cabizbajos que se sentían, la falta de esperanza que tenían, que no entendían claramente que esto tenía que suceder así, tenía que pasar así. Y la pregunta de parte de Jesús a estos dos hombres es muy curiosa para mí. Jesús les pregunta: ¿qué vienen ustedes discutiendo por el camino? Algo que siempre me llama la atención de Dios es que Dios siempre se ha mantenido curioso por querer saber cómo estamos. Y Jesús, de una forma curiosa, está buscando siempre tener esa conversación con cada uno de nosotros. Aún en los momentos de confusión y de caos, Dios está buscando tantear el corazón. Los que buscan a Cristo y los que tienen a Cristo van a hallarlo si tienen el corazón abierto a esa conversación. Entonces Jesús se manifiesta ante ellos y le pregunta a ellos esto. Y si ellos se dan cuenta, aún en momentos de oscuridad, Jesús les va a dar la luz a sus respuestas. Y no importa cómo fue, ellos no lo reconocieron. Y yo creo que Jesús de alguna forma lo ordenó así para que ellos pudieran tener una conversación abierta con Él, transparente con Él. Pero ellos estaban tristes y aun cuando tenían ante ellos la razón del universo en su estado de exaltación, ya que Jesús había sido resucitado, todavía
Jesús notaba la noticia y la tristeza de sus discípulos que se afligían por él. Con frustración y quizás con desesperanza, esta gente estaban caminando. Y déjenme recordarles algo, que estos dos hombres, como muchos otros en aquel tiempo, habían dejado todo para seguir a Jesús. Habían depositado toda su fe en él, su esperanza en su mensaje, su esperanza en el mensaje de Jesús para transformación, para liberación. Porque Jesús, que era poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de los hombres, había traído ese cambio, esa esperanza. Y estos discípulos habían sido testigos de muchos de los milagros que Jesús había hecho en aquel tiempo. Y Jesús representaba las buenas noticias de la salvación de Dios. Y ellos habían abrazado ese mensaje por 3 años y un poco más. Y habían sido testigos de esos días, de cómo los principales sacerdotes, la gente que se supone que hubiese cuidado con celo del mensaje de Dios, de los religiosos, de los representantes de los intereses de Dios sobre la tierra, de los gobernantes, de Pilato, de Herodes, el mismo pueblo de Israel, habían sentenciado a este Jesús a la muerte. Lo habían humillado públicamente y lo habían crucificado en un madero junto con 2 criminales. Y todavía ellos no entendían el significado de todo aquello. Y el sentimiento era abrumador. Demasiado fuerte. Y hoy día, yo creo que el mensaje de esto es que, sin importar lo que estás viviendo en este momento en tu vida, Jesús quiere entablar una conversación contigo. Aún en el momento de confusión, aún en el momento de caos, aún en el momento de oscuridad, Jesús quiere traerte la buena noticia. Él quiere saber qué es lo que tú piensas. Él quiere saber qué es lo que tú sientes. Él quiere saber qué es lo que tú estás viviendo. ¿Quién mejor que Jesús tener esta conversación contigo? Una persona que fue traicionada, una persona que sintió sentido de muerte, una persona que sufrió en carne la persecución, el rechazo, el odio, todo lo que ha vivido y que ahora ha resucitado en un cuerpo nuevo por el poderoso poder de Dios. Y ahora Él, en este nuevo cuerpo, queriendo entablar una conversación con sus discípulos. En el versículo 22 dice: también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se le habían aparecido unos ángeles quienes dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y ahora, después de esta conversación con estas mujeres y con otros discípulos, tenían la confirmación de que Jesús había resucitado. Y la prueba está no solamente en las mujeres, en los ángeles, en compañeros del evangelio, pero sino que encontraron la tumba vacía. La tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado por el poderoso, glorioso poder de Dios. Y si Dios pudo resucitar a su Hijo de las garras de la muerte, entonces no hay nada en esta vida que sea imposible para Dios. Porque después de todo esto, Jesús le dice a ellos: qué torpes son ustedes, le dijo. Versículo 25. Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y Jesús, de una forma como únicamente lo puede hacer él, llamó a ellos dos: no sean torpes. Jesús sabía que ellos estaban aturdidos, equivocados, descuidados, lentos.
Y los llamó torpes porque estaban siendo tardos de corazón para creer todo lo que ya habían dicho los profetas. Esto estaba siendo profetizado ya por siglos, de que un Mesías, de que un Salvador iba a venir y de que tenía que morir y de que tenía que liberarnos a nosotros, ser ese Cristo, y que tenía que ese Cristo sufrir todo para entonces entrar luego a su gloria. Entonces, comenzando por Moisés y continuando con los profetas, él comienza a explicar todo lo que se refiere a él, a Jesús mismo, dentro de las Escrituras. Todos los que tienen conocimiento de un Cristo crucificado deben difundir el mensaje de una forma consciente, urgente y real. Y Jesús les reprochó a ellos la debilidad en su fe con las Escrituras. Porque si ellos hubiesen entendido lo que las Escrituras hubiesen dicho, y si ellos hubiesen tenido fe de que así tenía que pasar, este aturdimiento, esta torpeza no se hubiese presentado. Y quizás estos dos hombres en el camino de Emaús, en vez de estar tristes, con la cabeza baja y depresivos, hubiesen estado contentos, alegres y felices porque ya habían tenido la confirmación de que Jesús había resucitado. Y hoy día, nosotros que tenemos ya el conocimiento profundo en las Escrituras, que celebramos por lo menos una vez al año de que Jesús ha sido resucitado, ¿qué más evidencia queremos? ¿Qué más evidencia necesitamos nosotros del poder de Dios a través de la resurrección de Jesús? Y teniendo ese conocimiento profundo en las Escrituras, nosotros no tenemos el permiso de vivir una vida confundida. Todo el Antiguo Testamento atestigua a Jesús. Todas las Escrituras hacen una referencia de un Cristo Salvador. No hay un libro dentro de la Biblia que no haga una referencia, que no hable algo de Jesús. Y no podemos adentrarnos a ningún versículo sin encontrar alguna referencia de ese Cristo. Una profecía, una promesa, una oración, una exhortación. Hay algo que siempre nos habla a nosotros del autor principal de este libro, del escritor, del protagonista, del verbo mismo de las Santas Escrituras, que es Cristo mismo. Y la resurrección de Cristo es el misterio más grande jamás revelado. Y el hecho de que se cumplió la Escritura hace evidente la existencia misma de lo que es Dios. ¿Cuál es la confusión de estos dos hombres aquí? Es simplemente una torpeza. Es simplemente una torpeza. Ellos habían sido testigos. Ellos vieron con sus ojos cómo las Escrituras se hicieron evidentes. Cómo se hicieron una realidad. Y hoy día, como vuelvo y repito, teniendo este conocimiento, no tenemos el permiso de vivir vidas de confusión. Tenemos que entender que la razón por la cual profesamos la fe cristiana es el mensaje del camino de Emaús. De que Jesús camina con nosotros. Aún en momentos de oscuridad, aún en momentos de debilidad, aún en momentos de confusión, aún en momentos de falta de fe, Jesús quiere entablar una conversación con nosotros uno a uno. Una conversación personal contigo y conmigo. Él quiere saber lo que estamos pensando. Él quiere saber lo que estamos sintiendo. Él quiere saber lo que estamos viviendo. Esa es la razón por la cual Jesús vino, para entablar ese puente entre nosotros y Dios.
Pero tenemos que ver la urgencia de este asunto. ¿Por qué? Porque la torpeza hace que nuestros ojos estén velados. El mundo está ciego y necesita sanación ahora. Y si miramos la sociedad, y si miramos la iglesia, y si miramos las familias, y andamos cometiendo faltas y pecados porque andamos ciegamente, espiritualmente hablando, entonces necesitamos de las Escrituras para entender el plan de Dios. Y tenemos que reevaluar entonces todo. Porque ¿qué estamos haciendo, iglesia? Si no comenzamos a mirar las Escrituras y a entender el plan de Dios en nuestras vidas. En el versículo 28 dice, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, y aquí está la invitación a la mesa reservada, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció. Y he aquí la escena de la mesa reservada. Ellos no sabían aún quién era este peregrino que le había hablado a sus corazones. Ellos entraron al pueblo, estaba atardeciendo y ellos querían compartir ahora la mesa con Jesús. Y obviamente, como siempre, Jesús, dispuesto a la invitación para esta mesa reservada, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos para comer. Y fue en ese preciso momento en que la gran revelación fue mostrada, enseñando a un Jesús resucitado. Al mismo Jesús que ellos habían conocido. Al mismo Jesús en la cual ellos se habían sentido tristes y ahora felices y contentos de verlo de nuevo. Y yo creo que, iglesia, tenemos que llegar a la convicción y a la conclusión de que Jesús habló, de que Jesús caminó, de que Jesús entró a este pueblo, a esta casa, se sentó a una mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo repartió, mostrando a un cuerpo resucitado. Que después de haber fallecido y haber muerto por 3 días resucita. Y que tenemos que entender que Jesús vive. Que Jesús vive. Que Jesús vive. Y hoy día, si deseamos tener a Jesús habitando en nuestras vidas, debemos abrir la casa, nuestras vidas, nuestros corazones y sentarnos en esa mesa reservada con Él. Los que han experimentado el placer y el honor de tomar la comunión con Jesús saben que no hay nada mejor que estar en su compañía. No hay un ser en este planeta, no hay dignatario o persona famosa o presidente de un país o de una compañía. No hay nadie en este mundo que pueda llenar la silla que llenó Jesús. Nadie. Y Jesús quiere hacer el acto de presencia en tu vida, como lo hace en la mía. Y Él quiere darse a conocer a las almas de sus invitados. Él desea explicar las Escrituras. Él desea explicar las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, para que podamos entender sus designios, el plan de Dios. Y Él quiere compartir esa mesa y a través de la cena abrirnos nuestros ojos al entendimiento. Porque lo que pasaba con estos hombres era que aunque habían
dejado todo para seguir a Jesús, aunque había entendido en un momento dado para qué que vino Jesús, a Jesús morir, y ahora estar confundidos, no entendieron claramente todo el propósito. Jesús tuvo que reafirmar su fe, recordarles a ellos el plan, repasar con ellos el plan de salvación, repasar con ellos cuál es el plan de Dios desde un principio. Y al ellos sentarse en la mesa con Jesús, compartir el pan, compartir la mesa, entendieron, ahora entendemos, ahora lo podemos ver. Y ahí Jesús desaparece, porque ya se había entonces concretado lo que él quería, que ellos entendiesen de que él sí existe. Y él quiere compartir esa mesa y a través de la cena abrirnos los ojos al entendimiento de que él existe. La pregunta para nosotros esta mañana es: ¿entiendes tú la importancia de este mensaje o estás viviendo una vida de torpeza espiritual? Porque si estamos viviendo vidas llenas de aturdimientos, de equivocaciones, de descuidos, si nos sentimos lentos para orar y rápidos para tropezar, entonces tenemos que regresar a la mesa con Jesús y escuchar su mensaje de amor y sabiduría y de perdón. Jesús nos está llamando a la mesa para darnos entendimiento, para darnos luz. En el versículo 32 dice: se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Porque las Escrituras, cuando las leemos, se supone que tengan un efecto físico. Se supone que sintamos un arder de corazones. Se supone que sintamos como cuando alguien se enamora por primera vez. Que tú dices, ¿por qué mi corazón late tan rápido? ¿Por qué siento mariposas en mi estómago? ¿Por qué estoy nervioso? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Qué es lo que me pasa? Cuando tú sientes eso por alguien es porque hay algo especial pasando en tu vida, en tu cuerpo con esa otra persona. Algo así tiene que suceder cuando leemos la Biblia. Hay un efecto físico. Y mientras Jesús estaba conversando con ellos, ellos sentían que el corazón le ardía. Dios se va a hacer sentir en nuestras vidas siempre y cuando abramos nuestras vidas a Dios. Si abrimos nuestra vida y el corazón al Evangelio, si abrimos nuestro corazón al mensaje de resurrección, que todo se trata de Jesús, que esto no se trata de nosotros, que todo se trata de entender su mensaje, su amor. Si prestamos realmente oído al Evangelio y dejamos que surja ese efecto, tú puedes siéntate más que asegurado de que vas a sentir un efecto físico en tu vida. Y que por ende va a ser espiritual. Y va a ser mental y sentimental. Y toda tu vida se va a rodear acerca de Jesús. En el versículo 33 dice: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partían el pan. Y ahora, obviamente, pasó como el caso de Tomás, ve para creer. Decían, es cierto. Es cierto, Jesús ha resucitado y se ha aparecido a mucha más gente. Qué confirmación más increíble de que Jesús resucitó de la muerte. Cuán grandioso es el mensaje de la resurrección, el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio tiene un poder increíble, un efecto en la gente maravilloso. Y una vez que la persona lo reconoce, da su vida por llevar el mensaje del Evangelio. Porque ha experimentado el amor de Jesús. Al morir por nosotros, al morir por nuestras vidas, eso debe mover el corazón de cualquiera que se sienta a la mesa con Jesús. Es nuestro deber mostrar al prójimo lo que Jesús ha hecho por nosotros.
la vida de estos 2 hombres, de los 11, y todo lo que estaban allí reunidos cambió para siempre. Estos son personas que se convirtieron en mártires. Personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por llevar el mensaje del evangelio. Y murieron de formas atroces. Sin compasión. Con demasiado dolor. Estos se convirtieron en nuestros héroes de la fe. Porque ellos reconocieron que aquel que había muerto resucitó y que ahora vive para siempre. Y si este mensaje no te conmueve, entonces la pregunta debe ser: ¿cuán velados están mis ojos? ¿Cuán ciego espiritualmente estoy? ¿Por qué vivo en torpeza? Si el mensaje del evangelio es claro. Jesús vive y ha resucitado. Para terminar, Jesús nos está invitando a comer en esa mesa. Y la invitación es para ti y para mí. No te enfoques en la torpeza. Abre el corazón al evangelio y al poder de Dios a través de la resurrección de Jesús, y tú vas a ver cómo tu corazón va a arder por Él. Pero tenemos que ser humildes y aceptar este evangelio, aceptar esta noticia. Porque una vez que lo aceptemos, entonces nuestro deber debe ser compartirlo con el mundo. Porque el mundo lo necesita. Amén. Oremos. Señor bueno, qué momento grandioso cuando nos podemos sentar con Jesús en la mesa, partir el pan, que Él lo bendiga y poder abrir nuestros ojos, Señor. Señor, perdónanos si con nuestra torpeza, Señor, fallamos. Y perdónanos, Señor, si con nuestra torpeza no podemos glorificarte aún más. Porque es tan claro, es tan evidente que una vez que entendamos el mensaje, Señor, el mensaje es tan poderoso que hay una reacción en el corazón, nos arde el corazón porque entendemos, Señor, que tu palabra ha calado y hace efecto, como dice en Hebreos 4:12. Es como esa espada que penetra hasta lo más profundo de nosotros, hasta lo más íntimo de nosotros, y expone, Señor, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Yo te oro, Padre, que por favor tú expongas el pensamiento y la intención de cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo, Señor, queremos glorificarte, queremos alabarte, queremos servirte y llevar este mensaje de evangelio a otras personas. Padre, cámbianos. Señor, háblanos. Habla en nuestros corazones, Señor, para que podamos construir una relación contigo. Señor, gracias por Jesús, porque a través de Él, Señor, podemos tener ojos abiertos a tu evangelio. Y gracias, Señor, por darnos luz a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues con este servicio de la mañana de hoy, hemos llegado a nuestro fin por ahora. No quiero invitarles a ustedes a que accedan a este y otros videos que van a estar disponibles 24/7 a través de nuestra página de internet de palmbeach.church. También la página de Facebook y de YouTube. Como iglesia nos vamos a tener en sintonía con nuestro pastor y evangelista Rafael Ojeda todos los domingos a 10:30 de la mañana. Quiero dar las gracias a todos ustedes por su gran patrocinio, ¿verdad? Y respaldo y sintonía por el pasado año. Así que esperamos, ¿verdad? Quizá vernos la próxima, pero por ahora nos alineamos con Ralph los domingos a 10:30 de la mañana. Por ahora los dejo con esta alabanza y que el Dios de los ejércitos me los guarde hoy y siempre. Chao. The head that once was crowned with thorns is crowned with glory.